Ya estamos calculando esta primera probabilidad porque la probabilidad que les pide calcular es esta. Pero desarrollando, pues solamente se convierte en una suma de probabilidades. Entonces, primeramente voy a calcular esta probabilidad. Y esa probabilidad es igual al número de casos favorables de aquellas personas que no fuman y no beben. Y eso dividido sobre el total. Y de mis datos sé que las personas que no fuman y no beben es 72. Ya, y el total de personas, el número total de personas que constituyen el espacio muestral es mm, 120, ¿no? Eso no lo había notado. Aquí lo tengo, 120 personas sobre 120. Y eso calculan y a ver cuánto les da. A ver si me ayuda. 0.6. Ya, 0,6. Y ahora voy a calcular la probabilidad de que las personas fuman y beben. La persona elegida al azar fuma y bebe. Ya entonces, pero como son eventos independientes, les decía aquí, son eventos independientes, aquí lo tengo. Solamente las probabilidades se multiplican, se desarrollan de esta manera, ya porque los eventos son independientes. Es la probabilidad de A por B va a ser igual a probabilidad de A por la probabilidad de C. Aquí les da el mismo ejemplo, lo mismo para tres eventos. Ya entonces aquí he concluido de que estos eventos son independientes. Entonces, como son eventos independientes, esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que fume por la probabilidad de que beba. Ya, y solamente hay sus datos de que fume ya antes. Aquí tengo la probabilidad de que no fume. Aquí tengo la probabilidad de que no bebe, ¿ya? Pero aquí me piden la probabilidad de que fume y la probabilidad de que bebe. O sea que ahí pueden aplicar lo que es esa condición, ¿no? O sea, la probabilidad de que fume más la probabilidad de que no fume es igual a uno. Lo mismo, la probabilidad de que la persona bebe más la probabilidad de que la persona no bebe es igual a uno. Yo quiero calcular la probabilidad de que fume, ¿no? Entonces, uno menos la probabilidad de que no fume. Y aquí es uno menos la probabilidad de que no fume, eso me lo dan, es 0,67, 0,67. ¿Eso cuánto da? Uno menos 0,67. Vamos, chicos, ayúdenme. 0.33, Ya, gracias. Listo, 0,33. Ahora lo mismo, ¿no? Aquí yo quiero calcular la probabilidad de que beba. Es uno menos la probabilidad de que no beba. Y entonces uno menos la probabilidad de que no beba es 0,67. Aquí me estoy equivocando, aquí es 0,67. La probabilidad de que no fume es 0,8. Ya aquí ha habido una confusión. 0,8. ¿Cuánto les da? Para aquí primeramente. Uno menos 0,8 es 0,2. Aquí la probabilidad de que beba, uno menos 0,67, eso es 0,33. Entonces ahora solamente es reemplazar aquí. La probabilidad de que fume, eso he calculado aquí, es 0,2 por la probabilidad de que beba es 0,33. Entonces la probabilidad de que fume y beba, 0,2 por 0,33, ¿cuánto les da? 0,2 por 0,33. Vamos, chicos. 0.066. 0,66, gracias. Y entonces ahora solamente es reemplazar lo que ya he hallado. Fíjense que ya he hallado la probabilidad de que no fume y no beba. También he hallado la probabilidad de que fume y beba. Entonces ahí solamente es reemplazar. Sería 0,66 más 0,6. Mm, En el otro es 0.066. Aquí Sí. ya es 0.
0,066. Ahora sí, porque lo otro ya no daba. Entonces, aquí es 0,066 más 0,6. ¿Ya eso cuánto les da finalmente el resultado? 0,066 más 0,6. Ahí sí, ya el resultado es aceptable. Fume, beba, unión, no fume y no beba. 0,6 más 0,066. ¿Cuánto les da, chicos? 0,6. 0,76. 0,76. Entonces, esa es la respuesta para este ejercicio. 66. Fíjense que, ¿cuánto? 66. Sí, ¿no? A unos pocos decimales, sí. Daría lo mismo, puesto que 0,066 son décimos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta para este ejercicio. No sé si tuviesen alguna duda o consulta. Solamente que les daba un poquito enredado, ¿no? Lo que es el enunciado. Y la mayoría se ha confundido en esa parte, en identificar los datos. Entonces, no sé si tuviesen alguna duda o consulta. Eso sería la solución para esta tercera pregunta. Podemos pasar a esta otra pregunta que también es de la misma forma. Les habla de telares, funcionamiento de telares y también los eventos son independientes. Ya ver, comenzaremos. Un operador vigila el funcionamiento. También tienen estas preguntas de este tipo en los exámenes de los otros paralelos. Ya ver, un operario vigila el funcionamiento de tres telares. La probabilidad de que los telares funcionen correctamente durante una jornada de trabajo es 0,8 para el primer telar, 0,08 para el segundo, 0,85 para el tercero. Calcular la probabilidad de que los tres telares funcionen correctamente. Y el inciso B, durante la jornada de trabajo, por lo menos uno de los tres telares trabaje correctamente en la jornada de trabajo. Y aquí los eventos son independientes porque el funcionamiento de un telar pues no afecta a cómo vaya a funcionar el segundo telar y a cómo vaya a funcionar el tercer telar, ¿no? Entonces, de ahí también se pueden dar cuenta que son eventos independientes, además que no les dice, no les da, no hay enunciados que les dice mm, que incluyen al primer telar y al segundo, ¿no? O que incluye el primero con el tercero, ¿no? Les da ese tipo de cositas, entonces les da probabilidades aparte para el primer telar, aparte para el segundo y aparte para el tercer telar, entonces son eventos independientes. Entonces, anotaremos nuestros eventos a que sea el primer telar funciona correctamente durante la jornada de trabajo. Ya lo estoy anotando rápido. Y ve que sea el evento, el segundo telar funciona correctamente durante la jornada de trabajo. Completan ahí. Y sé que sea el tercer telar funciona correctamente durante la jornada de trabajo. Y aquí les da esas probabilidades, ¿no? Aquí la probabilidad de que los telares funcionen correctamente durante la jornada de trabajo es 0,9 para el primer telar. Y entonces, la probabilidad de que el primer telar funcione correctamente durante la jornada de trabajo es 0,9. La probabilidad de que el segundo telar funcione correctamente durante la jornada de trabajo, aquí le da, es 0,8. 0,8. Y para el tercero es 0,85. El tercer telar ese es 0,85. ¿Ya de acuerdo? Y entonces ahí ya he sacado los datos, ¿no? O sea, ya he anotado las probabilidades que me dan en el enunciado del ejercicio. Ahora solamente pasamos a esto de eventos independientes, ¿no? Era lo que les faltaba.
saber. Ya. Luego, ¿qué les dice? Calcular mm, la probabilidad de que los tres telares funcionen correctamente durante la jornada de trabajo. Ahí les da la probabilidad, les pide calcular esta probabilidad, de la probabilidad mm, de que el primero y el segundo y el tercero pues funcionen correctamente durante la jornada de trabajo. O sea, les pide la probabilidad de la intersección de estos tres eventos. Pero eso no se suele utilizar mucho esta notación directamente como producto, ¿ya? Estos son prácticamente lo mismo, solo son dos tipos de notaciones, probabilidad de la intersección o la probabilidad del producto. Pero eso es lo que les pide acá en el ejercicio, en el inciso A. Los tres telares funcionen correctamente durante la jornada de trabajo, ¿ya? Entonces ahora yo me voy a quedar con esta notación, ya es la que generalmente se utiliza. Ya ver, o pueden utilizar cualquiera de las otras notaciones, o sea, les pide la probabilidad de A, B y C, ya para el inciso A. Pero como son eventos independientes, pues esto solamente se desarrolla probabilidad de A por probabilidad de B por probabilidad de C. Ya estos eventos son independientes porque cómo vaya a funcionar el primer telar, pues no afecta la ocurrencia, no afecta la probabilidad de cómo vaya a funcionar el segundo telar, tampoco afecta la ocurrencia de cómo vaya a funcionar el tercer telar a la probabilidad. Entonces, estos eventos son independientes, entonces, esta probabilidad que les piden calcular solamente es multiplicar las probabilidades. Eso también está acá, les he dicho al comienzo de la clase. ¿Dónde está? Fíjense, para eventos independientes las probabilidades solamente se multiplican, ¿ya? Ahora, era sencillo, ¿no? Solamente saber ese concepto de mm, eventos independientes era la clave. Ya ver, 0,9 por 0,8 por 0,85. ¿Cuánto les da eso, chicos? 0,612. 0,612. Y ahora para el inciso B. Ya el inciso B hay que considerar más casos, una infinidad de casos. Varios casos, pero hacerlo se puede acortar de que por lo menos uno de los tres trabaje correctamente en la jornada de trabajo. De que por lo menos, o sea, mínimamente de los tres telares, uno trabaje correctamente, ¿no? Pero como les dices esa palabrita, por lo menos, hay que considerar, mm, ya verá, eso les explicaré, de que por lo menos uno de los tres trabaje correctamente durante la jornada de trabajo. ¿Qué puede suceder? Mm, tenemos tres telares. Ahí tengo, a ver, yo me voy a representar por cuadraditos. Tengo, ahí están los tres telares, son, supongo que son maquinarias, ¿no? Maquinarias que fabrican telas, supongo, ya puede suceder. Tengo tres telares que, mm, de estos tres telares, puede suceder que solamente uno esté funcionando correctamente. Otro segundo caso puede ser que dos estén funcionando correctamente o puede ser que tres estén funcionando correctamente. O el peor de los casos puede ser que ninguno de los tres esté funcionando correctamente. La probabilidad que les pide calcular es de que por lo menos uno de los tres trabaje correctamente en la jornada de trabajo. O sea, tendrías que considerar este caso, como te dice, por lo menos uno, pero también tendrías que considerar el caso cuando dos telares están trabajando correctamente y otro cuando los tres telares están trabajando correctamente. Ya entonces tendrías que considerar estos tres casos, pero hacerlo de esa forma mm, es un poquito larguito. Ya ver, aquí voy a definirme el evento E, que sea por lo menos uno de los telares, uno de los
telares trabaje correctamente en la jornada de trabajo. ¿Ya? Tengo que calcular la probabilidad de este evento. Ya, pero tienen que considerar, como les dice, por lo menos uno de los tres telares trabaje correctamente. Sería considerar un caso cuando uno está trabajando correctamente, solamente dos o los tres están trabajando, ¿no? Por eso esa palabrita, por lo menos. Pero eso se puede acortar de esta manera, como uno menos la probabilidad de que ninguno esté trabajando correctamente. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿O cómo lo puedo aclarar esta parte? Mm, a ver, y eso es así, pero digamos para el lanzamiento de un dado, a ver, para que se entienda un poquito mejor. En el lanzamiento de un dado, las probabilidades son un sexto, ¿no? La probabilidad de que me salga uno es un sexto, dos, un sexto, siempre es un sexto, ¿no? Entonces, si yo sumo todas esas probabilidades, esto más esto más esto más esto más esto, la probabilidad de todos los casos les va a dar uno, ¿sí? Ahora, digamos que yo quiero calcular la probabilidad de que me salga 5 en el lanzamiento. Lo puedo calcular de esta forma. Uno menos, quiero calcular la probabilidad de que me salga 5. A este uno le voy a restar todos los casos anteriores, todos estos casos anteriores, ¿sí? Entonces le estaría restando la probabilidad de que uno más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 de 4 y de 6, ¿no? Entonces, esa es otra forma de calcular esta probabilidad. A todos los casos le estoy restando todos los anteriores, ¿no? Todos los demás casos que no son 5, ¿sí? Entonces, lo mismo estoy haciendo aquí. Fíjense que solamente tengo 4 casos, ¿no? Que de esos tres telares solo uno funcione correctamente, de esos tres telares solo dos funcionen correctamente, o de esos tres telares los tres funcionen correctamente, o de esos tres telares ninguno esté funcionando correctamente. Entonces, lo que me piden calcular es estos casos, ¿no? ¿Sí? Son estos tres casos, ¿no? Por lo menos. Entonces, eso lo he llamado E, pero si yo considero todos estos casos, estos cuatro casos, la probabilidad me va a dar uno. Y le estoy restando la probabilidad de este último caso. Sí, entonces tendría esto, ¿no? O sea, a ver, estos cuatro casos, la probabilidad de estos cuatro casos me da uno, ¿no? Pero lo que me piden calcular, por lo menos, son estos tres. Yo entonces le estoy restando este otro caso, ¿no? Que este último caso. Ya entonces, si le resto a ese uno, este último caso, pues tendría esto. Ya entonces, ese es el detalle en esto. Pero este sería el planteamiento, chicos. Ya. Ahora solamente es realizar operaciones. Entonces tengo uno menos la probabilidad, como son independientes, es la probabilidad de A por la probabilidad de que no ocurra B por la probabilidad de que no ocurra C. Ya entonces, aquí tengo, pero la probabilidad de A, aquí tengo la probabilidad de B, aquí tengo la probabilidad de C. Entonces, la probabilidad de que no ocurra A es uno menos la probabilidad de que sí ocurra, ¿no? Entonces, lo mismo para este otro caso. Probabilidad de que el segundo telar no funcione correctamente es uno menos la probabilidad de que el segundo telar sí funcione correctamente. Lo mismo, la probabilidad de que el tercer telar no funcione correctamente es uno menos la probabilidad de que sí funcione correctamente. Entonces, ahí solamente es uno menos la probabilidad de A barra, va a ser uno menos la probabilidad de A, que es 0,9 es 0,1. La probabilidad de que no ocurra. A ver. Esto lo agarré un poquito más bajito, de que no ocurra. B es uno menos la probabilidad de que sí ocurra. Sería uno menos 0,8, eso les va a dar 0,2. Aquí la probabilidad de que el tercer telar no funcione correctamente es uno menos la probabilidad
de que sí funcione correctamente. Y la probabilidad de que sí funcione correctamente es 0,85. 1 menos 0,85, eso les da 0,15. Ya va a ser 1, 0,2, 0,15. Es 1 menos 0,2 por 0,1 por 0,15. Tal vez lo he anotado en orden al revés, pero ya entonces son los valores y cuánto les da. A ver, 1 menos 0,2 por 0,15 por 0,1 será 0,997. Ya me has restado 0,997. Esa es la respuesta para el inciso B. El inciso A estaba más sencillito. El inciso B estaba un poquito para pensar. Y entonces, esa es la solución de la cuarta pregunta. No sé si tuviesen alguna duda o consulta. Nada. Ya. Ya eso en cuanto a probabilidades. Fíjense que la clave estaba en darse cuenta que eran eventos independientes y con eso lo resolvían rápido. Acá lo mismo le tienen ejercicios de ese tipo. Mm, ya. Acá, por ejemplo, meten las mismas preguntas, solo que cambia un poquito ahí los enunciados. A ver, la probabilidad de que un hombre viva 10 años es 1,4. La probabilidad de que su esposa viva 10 años es un tercio, o sea, pero estos eventos de que el hombre viva 10 años y de que su esposa viva 10 años son eventos independientes, ¿no? O sea, no influyen, ¿no? Y aquí les dice ayer la probabilidad de que ambos vivan 10 años, en ese caso solamente es multiplicar estas probabilidades. Y de esa forma van respondiendo para estos otros incisos. Para este inciso, lo mismo para este y lo mismo para ahí les dan, ¿no? Entonces, también son eventos independientes. La probabilidad de que un hombre viva 10 años es un cuarto, la probabilidad de que la esposa viva 10 años es un tercio, pero son eventos independientes. De que vivan ambos, ahí les pide el producto, ¿no? Y solamente es multiplicar probabilidades. Y lo mismo aquí van respondiendo. Háganlo a manera de practicar. Y en el otro parcial del otro paralelo lo mismo. A ver, aquí no hay eso. A pesar que sí. La pregunta 4 es con la binomial. Ya eso tomen en cuenta. Con la binomial, esto más les puedo explicar. Ya pasaremos a otra pregunta de ustedes, pero a su segundo parcial. ¿Lo puedo resolver? Supongo que la producción de un día de... Ya ver, de estas preguntas, la 3 les he indicado a toditos, ¿no? La pregunta 5 se lo tienen resuelto en un PDF que les he enviado. La pregunta 6, supongo que la producción de un día de piezas manufacturadas contiene 80 piezas. Ya resolveremos el 6. Esta es interesante esta pregunta. Aquí ya me he copiado. ¿Dónde la he copiado? ¿Es esta? Y a ver, aquí. Mm, mm. Supóngase que la producción de un día de 850 piezas manufacturadas contiene 50 piezas que no cumplen con los requerimientos del cliente. Se selecciona del lote dos piezas al azar y sin reemplazo, sea la variable aleatoria X igual al número de piezas de la muestra que no cumplen. ¿Cuál es la función de distribución acumulada de X? Y aquí la variable aleatoria toma ciertos valores, ¿no? Digamos, X puede ser 0, 2, 3, y calculamos probabilidades, ¿no? Para cada uno de los valores de la variable aleatoria. 0, 2, 3, digamos. Y aquí voy a anotar sus respectivas probabilidades. Aquí anoto un tercio, dos tercios, cuatro tercios, pero aquí te pide la acumulada, ¿no? Y para la acumulada, pues solamente vas acumulando probabilidades, ¿no? Entonces, digamos, para esto, acumulo solamente es el primero. Para esto, sumas esta probabilidad más esta probabilidad. Para esta probabilidad acumulada, sumas todas las anteriores, ¿no? Esto más esto más esto. Entonces, lo primero que tenían que haber hecho era calcular las probabilidades así como tal y luego hallar las acumuladas de menor igual. Ya entonces ese era el procedimiento. Ese es el procedimiento que se tiene que hacer para este ejercicio. Y además que
Hay dos maneras de resolver este ejercicio, es uno con la distribución hipergeométrica y otra con netamente combinatoria. Van a ver que vamos a llegar a lo mismo. Y a ver, les vamos a hacer, ya por cuál puedo hacer, por combinatoria. Ya haremos por combinatoria, luego también les voy a explicar con la hipergeométrica. Pero a ver, digamos, supóngase que la producción de 850 piezas manufacturadas, ahí ya puedo ver que tengo un cierto tamaño. 800, la producción de un día es de 850 piezas. Entonces hay una producción de 850. De esas 850, 50 no cumplen con los requerimientos del cliente. O sea, de estas 850 piezas, 50 no cumplen con los requerimientos del cliente. Si 50 no cumplen con los requerimientos del cliente, el resto que son 800, pues sí cumplen con los requerimientos del cliente. Y entonces, a ver, anotaremos un poquito más a detalle aquí. Mm, Tengo en total 850 piezas. De esas 850 piezas, les dice que 50 no cumplen con los requerimientos del cliente. Entonces anotaremos aquí, 50 no cumplen con los requerimientos del cliente. A ver, ustedes pueden anotarlo directamente. 50 no cumplen, pero de estas 850, 50 no cumplen con los requerimientos del cliente. Si 50 no cumplen, 800, que son el resto, sí cumplen con los requerimientos del cliente. ¿De acuerdo? Tiene que completar a veces datos de esa forma. Tiene que suponer, ¿no? Si les dice que 50 no cumplen, pues el resto, que son 800, pues sí cumplen con los requerimientos del cliente, ¿no? Entonces 50 que no cumplen más 800 que sí cumplen, pues me da lo que son las 850 piezas, ¿ya? Entonces ahora, mm, ¿qué más? Estamos seleccionando mm, dos piezas al azar, o sea, de estas 850 piezas voy a seleccionar aleatoriamente dos. Voy a seleccionar dos piezas y esas dos piezas las voy a seleccionar sin reemplazo. Entonces, pueden verlo también de esta forma, que estas 850 piezas son el tamaño de la población, ¿sí? Y como estamos trayendo una muestra de dos, pues este sería el tamaño de la muestra. Y entonces estoy en el caso de estas dos piezas, también se están seleccionando sin reemplazo. Eso es lo que les dice aquí. Ya pueden verlo también de esta forma. Es como lo tienen que ver haciéndolo con la hipergeométrica. Ya. Ahora, mm, ya. Estoy en el caso de una población finita y muestreo sin reemplazamiento. Ya cuando estoy en ese caso, fíjense, en la práctica se extrae una muestra sin reemplazamiento de una población finita, a situación en la cual se aplica la distribución, no se puede aplicar la distribución binomial, en este caso se aplica la hipergeométrica. Entonces, cuando estamos en el caso de una población finita y el muestreo sin reemplazamiento, se aplica la distribución hipergeométrica. Eso está aquí. Y en todos los demás casos se aplica la binomial. Ya, pero como estoy en el caso población finita, muestreo sin emplazamiento, pues aplicamos la hipergeométrica. Ya, pero entonces, ya, la variable aleatoria X está definida, estamos tardando mucho, es igual al número de piezas de la muestra que no cumplen. Es el número de piezas que no cumplen. Ya directamente lo haremos con la hipergeométrica, ¿ya? Entonces, el tamaño de la población es de 850, el tamaño de la muestra es de 2. Ya ver, ¿qué les dice la distribución hipergeométrica? ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Sí, aquí mismo estamos. Ya fíjense que es el número de éxitos
en la muestra de tamaño n. ¿Y qué sería éxito para nosotros? Es el número de piezas que no cumplen, ¿ya? Número de piezas en la muestra que no cumplen con los requerimientos del cliente. Entonces va a ser éxito a aquellas piezas que no cumplen con el requerimiento del cliente. Eso es lo que es la manera en que está definida la variable aleatoria. El tamaño de la población ya lo tengo. El tamaño de la muestra también ya lo tengo. M es la cantidad de elementos existentes que se consideran éxitos. ¿Y qué es para nosotros éxito? Son aquellas piezas que no cumplen con los requerimientos del cliente. Y eso es M. Entonces, M en la población, aquellas piezas que no cumplen con los requerimientos del cliente es 50. Entonces, M sería 50. Ya tengo N, el tamaño de la población, ya tengo el tamaño de la muestra, que es de 2, y ya tengo el valor de M, que es algo que llamamos éxito dentro de la población. Entonces, éxito estamos llamando a aquellas piezas que no cumplen. Entonces, ya tengo ahí todos los datos, solamente es utilizar esta formulita MNX. A ver, lo voy a... Llévese su formulario, ¿no? Es permitido. A mí también es un poquito complicado, ¿no? Son varias fórmulas que se utilizan y memorizar, pues, es un poquito difícil. Ya, es esta, ¿no? M en X. M es 50. 50 en X. N menos M, el tamaño de la población menos M. El tamaño de la población es de 850. Sería 850 menos 50 sobre N menos X. N minúscula es el tamaño de la muestra, que es de 2 menos X sobre el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Son combinatorios, ¿no? Es, cuidado, también en cuenta eso. N mayúscula es 850 sobre el tamaño de la muestra, que es de 2. Ya entonces ahí ya tengo. mm, Y el rango, ¿qué valores puede tomar? Los escribiremos, sino de mejor forma. Es el combinatorio de 50 en X. Combinatorio de 850 menos 50 es 800 sobre el combinatorio. Son combinatorios, ¿no? 850 menos 50 es 800. En el denominador tengo 850 entre 2. El rango de la variable aleatoria toma valores desde 0 hasta el mínimo valor entre n y m. Y aquí m es 50. N minúsculo, el tamaño de la muestra es 2. Va a ir desde 0 hasta el mínimo entre m y n. El mínimo entre 50 y 2 es 2. Entonces, el rango de la variable aleatoria es 0, 1 o 2. Y entonces, ese es el rango de la variable aleatoria. Y ahora tienen que calcular probabilidades para cada uno de estos valores del rango. Y eso me van a ayudar. Probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 0 es reemplazar, ¿no? 50 en 0. Aquí 800 sobre 2 menos 0 sobre 850 entre 2. Aquí es combinatorio de 50 en 0, 800, 2 menos 0, eso es 2, sobre 850 entre 2. A ver, calculen eso. Yo lo voy a hacer rápido. Ya les había enseñado a utilizar esto, su calculadora, así que no me van a decir que... ¿Cuánto sale, chico? 50 combinatorio de 50 en 0, 800 en 2, sobre combinatorio de 850 en 2. 50 en 0, combinatorio 800 en 2, combinatorio en 2. Me ha salido 0,8857. 0,8857. Verifiquen la probabilidad ahora para cuando la variable aleatoria toma el valor de 1. Ya directamente yo lo voy a hacer. Ustedes hagan 50 en 1, combinatorio de 800.
como x está tomando el valor de uno, sería 2 menos uno, eso es uno, ¿no? Sobre 850 en 2. ¿Eso cuánto les sale, chicos? 50 en 1, 800 en 1, 0,1109. Para lo mismo, para cuando la variable aleatoria tome el valor de 2, sería 50 en x. Está tomando el valor de 2. 800 en 2 menos x, ¿no? Si x es 2, 2 menos 2 es 0, ¿no? 800 en 2 sobre 850 en 2. Y eso les da 50 en 2. 0,0034, 0,0034. Sí, es aceptable, ¿no? Si suman esta probabilidad más esto, pues les tiene que dar 1. Y al parecer sí les sale 1. Entonces ahora solamente x toma valores de 0, 1 y 2. Las probabilidades son 0,8 o 0,88, 57, 0,1109, 0,0034. Pero lo que les pide es la acumulada. Mm, ¿Cuál es la función de distribución acumulada? Y aquí solamente es sumar. Probabilidad, la acumulada es esta, ¿no? Menor o igual a x. O pueden utilizar esto, f de x y aquí f mayúscula de x, cualquiera de las dos. Ya que ustedes hagan los cálculos, el primer dato se copia ahí. Para el segundo, pues suman esto más esto y eso anotan ahí. Y finalmente, para este resultado, suman esto más esto más esto. Es la acumulada, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta en cuanto a este ejercicio, esta tablita, solamente esta. Sí, pero necesariamente tenían que haber hallado lo que son mm, el anterior, ¿no? Es la anterior tablita, ¿no? Entonces, esa es la respuesta para esta pregunta. También se puede hacer con análisis combinatorio, utilizando estrictamente combinaciones y se llega al mismo resultado, pero a lo que yo quiero concluir es que cuando tienen población finita y muestreo sin reemplazamiento, se utiliza la hipergeométrica. Población finita, muestreo sin reemplazamiento, distribución hipergeométrica. En todos los demás casos se utiliza la binomial. Ya eso está anotado aquí. No sé si ustedes lo han leído. Y entonces la respuesta para esta pregunta, chicos, no sé si tuviesen alguna duda o consulta. Y hasta aquí estaríamos quedando. Ustedes repasen, mañana voy a estar en su parcial. Les voy a ayudar igual. Y esas nomás también son las preguntas de los otros parciales. Más repasen estas preguntas que aquí lo mismo. A ver, esta por ejemplo más es de álgebra uno que de otra cosa. A ver, la tercera pregunta son con conjuntos. Se grafican conjuntos y vamos resolviendo. ¿Ya? Ya hasta aquí estaríamos quedando la clase de hoy, chicos. Les voy a enviar el PDF, el video grabado y no sé si